Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora estar allá con ustedes en casita compartiendo charlas con Darío. Igualmente agradecerle a esta hora a los miles y miles de oyentes que están en la sintonía de La Voz del Petróleo, frecuencia AM 1540, filial de Caracol. Y a los que nos ven y nos escuchan por el canal virtual de la televisión, yumavirtualtv.com. yumavirtualtv.com. A esta hora estamos en directo también con la señal Volando. Y agradecerle también a todos los portales que suben nuestro programa, entre ellos barrancabermejavirtual.com. Para esta noche hemos invitado a una persona muy importante, muy especial. En la semana pasada el tema de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, su encauce, que presentó la Cámara de Comercio, en donde participaron el señor director de Magdalena, Augusto García, y el representante a la Cámara, Olger Horacio Díaz. Pues es un tema muy importante, por eso hemos invitado al biólogo marino e investigador Carlos Alberto Leal Domínguez. Carlos Alberto, buenas noches. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Qué rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Usted se ha caracterizado por ser un experto en el tema del seguimiento a lo que es el comportamiento de la cuenca del Río Grande de la Magdalena, en lo que tiene que ver con la zona de Magdalena Medio y los humedales. ¿Cómo se encuentra en este momento ese ecosistema? Bueno, el reflejo principal de la situación de los humedales del Magdalena Medio es la pesca artesanal. Cuando uno verifica o analiza las cifras en cuanto a la pesca, se da uno cuenta de que el recurso pesquero ha venido disminuyendo en drástica forma. Si estamos hablando de que en el año 1970-77, en la zona, en la cuenca del río Magdalena, se capturaron 75.000, 70.000 toneladas de pescado entre todas las especies, y estamos hablando 30, 40 años después, en el año 2010, con una captura de 11.000 toneladas, vemos que la disminución del recurso ha sido muy grande. 70.000 en los años 70. En los años 70. A la época del 2010 ya estamos en 11.000 toneladas. 11.000 toneladas año. Más o menos estamos hablando de, sí, una cifra de disminución del 80% de las capturas. Ese es el reflejo del mal manejo que le hemos dado a los humedales y a todo lo que es la pesca artesanal en consecuencia. Perdón, vamos a poner a nuestra audiencia y los televidentes en contexto. ¿Qué es un humedal? Bueno, el humedal, lo que nosotros llamamos humedales, son esas zonas en la cual existe la confluencia del río, la ciénaga, y hace parte de todo ese complejo acuático que tenemos, sobre todo en esta zona del Magdalena Medio y en la cuenca del río Magdalena. Todo esto es un humedal. Nosotros, Barranca Bermeja, está situado sobre un humedal. Estamos acompañados de diversos complejos de humedales. Tenemos 6 ciénagas en este momento en Barranca Bermeja, importantes en el tema económico, y que es necesario protegerlas. ¿En qué sentido? Es que nosotros estamos viviendo en ese momento una cantidad de proyectos de infraestructura que están llegando a nuestra zona y están afectando esos ecosistemas que son emblemáticos para nuestra comunidad, porque es nuestra cultura es una cultura anfibia. Entonces, si no protegemos esos humedales, inmediatamente se van a generar problemas de tipo ambiental gravísimos, que influyen básicamente en la pesca artesanal. Ese es el último eslabón en el cual vamos a ver reflejado la problemática. ¿Qué pasa cuando de manera irresponsable se invade, se rellena un humedal? Bueno, fuera del tema del reflejo en la pesca, ¿qué sucede también en ese ecosistema? Bueno, eso es un tema muy simple. Cuando tú invades un humedal, estás quitando el espacio a una zona que se llama zonas de amortiguación. Son esas zonas en las cuales el agua llega hasta cierto punto, pero sí, nosotros invadimos esos puntos por simple física, esa agua va a invadir otros espacios. Entonces, por eso es que nos vamos a encontrar con inundaciones en otros sectores, en la zona del Bajo Magdalena. El agua que antiguamente estaba ocupando un espacio se va a desplazar para otro y por ende se van a inundar ciertos espacios que antiguamente no se habían inundado. O sea, lo que yo intervenga en Barranca
el daño no va a aparecer en Barranca, se va a sentir aguas abajo. Sí, claro. De hecho, nosotros hemos sentido inundaciones acá, pero por culpa de los municipios que están localizados en las zonas más altas de la ribera. Entonces esos municipios, ejemplo, Bogotá. Cuando Bogotá rellena espacios, inmediatamente toda esa agua se desplaza hacia la parte más baja de la cuenca. Todos los municipios, el daño que hagamos nosotros en todos los municipios aledaños a la cuenca, en las deforestaciones que hagamos, se va a representar en esta zona baja. Hoy el río Magdalena, su capacidad de, entre comillas, transportar agua es cada vez menor. ¿A causa de qué? Uno de los grandes problemas es el alto grado de sedimentación que tiene el río, pero producto de un problema más allá que se llama la deforestación. Entonces, si deforestamos acá, inmediatamente todos esos sólidos van a ir a parar al río Magdalena, indudablemente. Entonces, por eso ocurren los problemas de inundación en las zonas bajas. En Barranca, para hablar de lo que conocemos, cuando uno la ve desde arriba, pues esto es como si fuera, es una ciudad llena de humedales, sí. Es como si fuera una isla, casi que uno la pudiera interconectar con un trabajo especializado. Las circunstancias de hoy con las circunstancias de hace 70 años son dramáticas. Sí, claro que sí. O sea, es completamente diferente la morfología de las ciénagas hoy en día a la morfología de las ciénagas hace 70 años. O sea, hemos cambiado, hemos variado digamos, la dinámica de las ciénagas, ya sea de pronto por intervención misma del hombre o a través de las obras que el hombre ejecuta directamente, obras de infraestructura vial, obras de infraestructura férrea. Entonces tenemos el caso de la Ciénaga San Silvestre. El caso de la Ciénaga San Silvestre, la primera intervención que se hizo fue hacer una línea férrea y lo que hicimos fue separar la Ciénaga San Silvestre desde el sector de Cafaba hasta el sector donde está en este momento la estación piscícola. Todo eso era un humedal interconectado. Hoy en día ya lo tenemos separado. De hecho, donde está la Ciénaga de Palotal y la Ciénaga La Encantada hacían parte del complejo cenagoso de la Ciénaga San Silvestre, y San Silvestre y el Llanito eran un solo humedal interconectado. Entonces, miremos lo drástico que ha venido cambiando la estructura geomorfológica de la ciénaga. Es completamente diferente lo que estamos viendo hoy a lo que nosotros veíamos hace 70, 80 años. Eso en Barranca, en la zona del sur de Bolívar, en la zona que limitamos con Antioquia, ¿cómo se hace? Está pasando exactamente igual, pero con otros fenómenos. Con la minería, es un caso particular. O sea, la minería está cambiando la estructura físico-química de la calidad de aguas de los humedales. O sea, eso se está afectando también la dinámica poblacional de los peces, y en sí, esos cambios físico-químicos en el agua genera problemas de contaminación gravísimos. Tema muy importante, estamos charlando con Carlos Alberto Leal Domínguez, él es biólogo marino, investigador sobre un tema muy importante de cómo proteger los humedales en Barranca Bermeja y Magdalena Medio. Vamos a nuestro corte y regresamos aquí en Más Charlas con Darío. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Contamos con centro de entrenamiento propio, generamos empleo y mano de obra calificada y certificada. Empresa 100% barranqueña con licencia en salud ocupacional. Visítenos en la calle 72-1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado, babitado y soldadura TIN-MIG. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Gran celebración familiar para el Día del Amor y la Amistad. Este próximo 8 de septiembre a partir del mediodía. Disfruta con la Factoría Martín Elías y Hermes Rivero en el Centro Recreacional Cafaba. Con el Pacisalvo, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y Ecopetrol S.A. aseguran el cumplimiento oportuno de las obligaciones de las empresas contratistas de Ecopetrol con los proveedores de bienes y servicios de Barrancabermeja y la jurisdicción. Pacisalvo a Contratistas, una herramienta al servicio del empresariado de la ciudad y la región. Pacisalvo a Contratistas, un aporte al fortalecimiento del sector empresarial para el incremento de la productividad, la competitividad y la generación de empleo en la ciudad y la región.
De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche nos acompaña el biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Carlos Alberto Leal Domínguez. Biólogo, usted hablaba del tema de la minería sur de Bolívar, pero también para ligarlo un poco con la historia, ¿cómo cuantificar ese pasivo ambiental que en esta zona, Barranca Bermeja, causó o ha causado la industria del petróleo? Bueno, en términos generales, realmente la industria petrolera sí ha generado unos conflictos y unos problemas de tipo ambiental, disminuyendo todo el problema de voladura de oleoductos, cuando hacemos exploración sísmica, eso genera problemas de tipo ambiental, porque indudablemente cuando ocurre un derrame de un oleoducto, inmediatamente se va a afectar tanto el agua como la flora y la fauna del ecosistema, del sitio donde nosotros estemos localizados. Entonces, esos pasivos ambientales se reflejan posteriormente en el tiempo. Y el claro ejemplo que tenemos es la disminución del recurso pesquero en este momento. O sea, si no tenemos acciones contundentes, si esos pasivos ambientales no se ven reflejados directamente en acciones propias en las ciénagas, vamos a ver con profunda preocupación que no pueda existir posteriormente una recuperación del recurso, aunque hagamos programas de repoblamiento, aunque hagamos todas las acciones posibles, habidas y por haber, por el recurso. Carlos, pero ¿cómo cuantificarlo? Es que para uno salir a cobrar, tiene que saber qué le debe. Exactamente cuánto se perdió. Y eso es, ese ejercicio no lo hemos hecho. Siempre hemos hablado, yo soy uno que hace 20 años estoy diciendo, Ecopetrol tiene una deuda de un pasivo ambiental costosísimo con la ciudad, con Barranca Bermeja. Pero a ellos le pueden decir, bueno, ¿y qué le debo? Es posible hoy, porque existe todo, conocíamos cómo estaba el ecosistema en los años 1918, 1910, y conocemos hoy cómo está el ecosistema. ¿Cómo cuantificar ese daño? Bueno, en el caso del sector pesquero, que es el tema que yo manejo, uno podría decir, si estábamos capturando 70.000 toneladas y hoy en día estamos llegando a 11.000 toneladas aproximadamente, imagínense cuánto nos cuesta a nosotros dejar de producir 60.000 toneladas de pescado. Multipliquemos por 4.000 pesos el kilo, que es lo que cuesta, y miremos cuánto es la cifra. Eso podría ser una medida, pero es que yo puedo decirlo en el tema pesquero, pero es que estamos hablando del tema forestal, del tema de suelos, del tema de la pérdida de la calidad del agua. O sea, lo tiene que hacer un equipo interdisciplinario en el cual nos sentemos, bueno, empecemos a valorar en términos económicos qué se perdió aquí, qué se ha ido perdiendo en otros sectores. Porque el tema pesquero es que aquí en el Magdalena Medio yo puedo, no sé, afirmar de que existen de 40.000 a 50.000 pescadores y de esos dependen aproximadamente 7, 8 personas. Entonces empecemos a multiplicar las cifras de cuánto es realmente a quienes afecta esa problemática. Carlos, el ministro de Defensa que tuvimos aquí, lo tuvimos en Charlas con Darío, él excluye a la minería artesanal, pero hay otra minería que él llama minería criminal. Usted tocó, terminando también el primer segmento, el daño que está causando esa explotación en el sur de Bolívar. Sí. ¿Usted nos explica un poquito ese tema? O sea, hay una minería artesanal responsable y hay una que es completamente irresponsable y la que no le interesa realmente el daño ecológico que pueda causar. Entonces, esa minería es la que afecta realmente en forma negativa esos ecosistemas acuáticos. Cuando yo hago los lavados, hago todo el sistema de operación de una minería irresponsable, esos sedimentos van directamente a los humedales, que son las salacunas de los peces migratorios. Básicamente esos lavados se hace con ¿qué productos químicos? Tengo entendido que se utiliza mercurio, ¿sí? Se utilizan metales pesados. Y aparte que el mercurio en un ecosistema cenagoso empieza a bioacumularse en la cadena trófica. Entonces termina uno consumiendo pescado contaminado proveniente de esa minería irresponsable. Hay una gran preocupación y usted nos puede ayudar en el tema. Cuando presentaron, ahora con la recuperación de la navegabilidad de Puerto Salgar a Barranca va a haber encauzamiento del río. Eso me dicen algunas personas que están muy inquietas, que eso va a golpear
la producción de pescados, que si estamos en 11.000 toneladas, pues van a ser menor, porque ese encauzamiento va de alguna manera a impactar algunos humedales. ¿Por qué no nos explica qué puede generar eso? Bueno, es muy sencillo. Cuando el río es una vía fluvial, ¿sí?, que tiene una morfología. Él nace, lógicamente, con una direccionalidad. Pero cuando nosotros realizamos el proceso de encauzamiento, ¿sí?, vamos a bloquear algunas caídas de agua, algunos afluentes. Entonces, en esos afluentes son sitios migratorios de las especies reófilas, ejemplo el bocachico, el bagre. Entonces, si bloqueamos esos sitios, ¿sí?, haciendo procesos de encauzamiento y frenamos el descargue de agua de un caño o de una quebrada, indudablemente vamos a afectar la dinámica poblacional de los peces. Por tanto, los procesos reproductivos se van a ver minimizados. Aparte de que se van a crear unas zonas en las cuales el agua llega, pero no llega directamente al río, sino que por sedimentación ahí se van a quedar y se van a formar. ¿Y cómo mitigar eso? Bueno, ¿Qué se puede proponer? Hay que determinar exactamente cómo van a hacer el encauzamiento y si van a respetar esos espacios en donde los caños y las ciénagas van a desembocar. O sea, eso hay que verlo con lupa directamente. Si nosotros logramos concertar con la entidad o con la empresa que gane la licitación, nosotros podríamos hacer cosas mucho más interesantes, pero en forma concertada. ¿Quién da ese permiso, quién da ese plan de manejo ambiental o la licencia ambiental para la recuperación de eso? Eso lo hace normalmente el ANLA, ¿sí? La Agencia Nacional, Exactamente, la Autoridad Nacional. La Autoridad Nacional. Pero tendríamos que concertar, pero también tenemos que ser propositivos en ese aspecto. Si nosotros logramos definir las áreas o los sitios en el Magdalena Medio en donde podemos hacer unas muy buenas acciones ambientales, hombre, la cosa funciona porque tenemos al dueño de la plata, la autoridad ambiental y nosotros que estamos proponiendo los sitios donde se debe recuperar. El problema de nosotros son los dolientes, uno no es doliente. Yo lo escucho a usted, escucho a Alemán y escucho a Elcida, pero no escucho a nadie más hablando de ese tema. Nos quedamos sin dolientes. Bueno, es que cuando... Permítame, porque ahorita me interrumpo, y vamos a corte y al regresar iniciamos con ese tema. Ya volvemos. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com. Gran celebración familiar para el Día del Amor y la Amistad. Este próximo 8 de septiembre a partir del mediodía. Disfruta con la Factoría Martín Elías y Hermes Rivero en el Centro Recreacional Cafaba. Felices nos encontramos de poder hoy celebrar las fiestas más importantes de nuestra linda ciudad. Con gente de todas partes, unidos celebraremos en mi Barranca Bermeja las fiestas de Oro Negro. A ver, a gozar, todos a bailar, son las fiestas del petróleo, hay que celebrar. A ver, a gozar, todos a bailar, celebremos todos juntos nuestra fiesta popular. De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche nos acompaña el biólogo marino, investigador Carlos Alberto Leal Domínguez. Dolientes. ¿Quiénes son los dolientes? Porque Barranca no ve uno que haya una política ambiental, tenemos Sumata, tenemos una Secretaría Ambiental, pero no ve uno que exista una política pública en ese tema. ¿Qué hacer? Bueno, es cuestión de liderazgo institucional. En este caso, nosotros vemos que Cor Magdalena ha liderado en ciertos momentos de la historia, ha liderado procesos de recuperación del río Magdalena serios. Ecopetrol también lo ha hecho en conjunto con Cor Magdalena cuando, te recuerdo, en el año 1998, 99 y 2000, que se ejecutó el programa de veda concertada. Es un proyecto exitoso. ¿Por qué? Porque se demostró que haciendo acciones de recuperación ambiental, inmediatamente la pesca empieza nuevamente los numeritos a subir. Entonces, ese tipo de acciones por lo menos deben de nuevo tomarse
y vamos a desarrollarlas de nuevo. ¿Por qué? Porque es que no son proyectos en que vamos a probar cosas, no, las cosas ya están probadas, sirvieron, aumentó la población pesquera, aumentó el volumen de captura, los pescadores desarrollaron un trabajo espectacular. Entonces hay que empezarlo a retomar ese tipo digamos, de proyectos que fueron exitosos y volverlos a poner en práctica. Pero no hay vocería. Está usted, hay 3 personas aquí que uno ve a veces ladrándole a la luna, y aquí ve uno a Idamis muy juicioso, Idamis Acero, nuestra directora, en el tema. A mí me interesa el tema, pero no siente uno que exista sensibilidad en el tema en la ciudad. Sí, tienes toda la razón, pero es cuestión de buscarle un doliente institucional. En este caso, de pronto, si podemos empezar a generar esos espacios en los cuales se hable del tema y le demos la importancia que tiene los humedales del Magdalena Medio, busquemos una institución que puede ser, en este caso, Cor Magdalena debe tomar ese liderazgo a nivel regional. Lógicamente, buscar esas empresas que están haciendo en este momento obras de infraestructura de gran impacto en la zona, que las compensaciones ambientales se hagan en estos sitios realmente donde se debe hacer, y no empezar, digamos, como a atomizar los recursos en cuestiones muy puntuales. A eso me refiero. Entonces, esas compensaciones que se tienen que hacer, ejecutémoslas en el río, pero haciendo un proyecto que realmente impacte por la recuperación del recurso. ¿Qué se debe hacer? Cuando usted habla de compensar y usted domina el tema de la pesca, ¿cómo orientar esas compensaciones? ¿Qué se debe hacer en esas compensaciones para aumentar de esas 11.000 toneladas, siquiera que en 20 años estemos ya otra vez en 20 o 25.000 toneladas o más? Darío, es que en el 98, 99 y 2000, cuando la pesca era aproximadamente, el volumen de desembarcos era de 8.000, 9.000 toneladas. En 3 años llegamos a 17.000. Volvimos a lo que hace 15 años atrás existía, o sea, la recuperación fue muy rápida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se hizo en ese proyecto? En el proyecto de veda concertada, existe un periodo de veda normativa, la veda normativa del bagre rayado, que va desde el periodo del mes de mayo, una veda, y desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre la segunda veda. El pico, digamos, el pico de reproducción más grande se hace en el mes de mayo. Entonces, en ese periodo efectivo de reproducción de los peces migratorios, lo que se hace básicamente es sacar al pescador artesanal de su actividad de pesca y ponerlo a hacer reforestación, sí, limpieza de caños, no sacarlo del río, sino sí, ayudar a mejorar las condiciones. ¿Cuánto vale, perdón, Carlos, cuánto vale un proyecto de una veda concertada? ¿Cuánto cuesta esa sacada de los pescadores a otra actividad? ¿Cuánto vale ese proyecto? No, el proyecto puede costar 7.000, 8.000 millones de pesos, siempre y cuando usted actúe en toda la cuenca, los 20 municipios, desde Puerto Boyacá hasta Regidor, sí, que es donde se desarrolla básicamente, o donde hay más ciénagas de importancia económica. Si nosotros logramos, primero que todo, cuantificar, porque es que también hay pescadores que no están organizados y hay pescadores que sí están organizados, y hay los saboteadores, los que llegan de oportunistas a pescar normalmente en el río. Lo primero que tenemos que hacer es exactamente determinar cuántos pescadores hay, con cuántos podemos trabajar. Pero ya existe una cartografía social y una base social que Juan Carlos Alemán la tiene muy bien estructurada, y podíamos aprovechar para nosotros poder definir exactamente con cuántas comunidades trabajar y en cuáles sitios. Pero ese es un proyecto regional. Claro, ese es un proyecto regional, o sea, debe ser regional. Para usted lo debe manejar Cor Magdalena, claro, que es la autoridad en este momento. Claro, claramente tiene que serlo. Y se requiere unos 10.000 millones de pesos por año. Aproximadamente, pues, aproximadamente. Para eso. De todos modos, ya hay unas acciones que se van a desarrollar que nos van a permitir a nosotros evaluar e ir impactando toda la zona. No me quiero adelantar a lo que pueda suceder, pero sí ya vamos a empezar a trabajar en torno al tema de recuperación en ese sentido, tratando de que esas recuperaciones se hagan en esos periodos normativos de veda. ¿Qué otra, ya el tiempo nos agota,
¿qué otra sugerencia, propuesta desde su punto de vista de biólogo y de investigador y de conocedor del tema le puede plantear al municipio? Bueno, en este momento realmente no hay un solo proyecto, que pueda decir que estemos trabajando con las ciénagas de la zona de Barrancabermeja, porque podíamos aprovechar este proyecto que está ejecutando la Secretaría de Medio Ambiente, en donde se da empleo a las personas del común, haciendo, digamos, aseo en parques, limpiando caños internos, pero hagámoslo en los sitios donde realmente sí va a impactar en la economía de pesca. Podemos hacerlo en la ciénaga de Chucurí, podemos hacerlo en la ciénaga de Alopón. No se está haciendo en estos momentos la limpieza y mantenimiento de los caños allá. Se hace mantenimiento de caños internos en la ciudad, donde realmente el impacto es completamente bajo. O sea, porque la población de peces no migra por estos caños internos, migra por los caños donde tenemos ciénagas importantes, no acá en esta zona. Tiempo se nos agotó, Carlos Alberto, qué rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Muchas gracias. Queríamos pues avanzar en esos temas, llamar la atención sobre que se requiere una política clara, consistente, regional en el tema de cómo vamos a manejar esos humedales. Ya viene Idamis y nosotros nos vemos en más Charlas con Darío. Chao, chao. Hola. Muchas gracias a todas las personas, a nuestros amigos televidentes que nos escriben a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, felicitando pues estas iniciativas que tenemos con Darío Echeverri a través de Charlas con Darío y también del programa Quinto Poder. Precisamente la noche anterior, este documental sobre el humedal El Castillo y sobre todas las intenciones que se tiene para construir allí, en sus orillas, un proyecto de vivienda, generó bastante revuelo y comentarios positivos de las comunidades. Agradecemos esas persistencias y ese interés por estar ahí en sintonía. A propósito, a corpoambientalistas, gracias por esa mención en la que nos han vinculado de manera honorífica a esa importante corporación de protección al medio ambiente. Por supuesto, yo lo hago con todo el amor porque esta es la tierra que nos ha dado todo, la que nos ha permitido salir adelante, ejercer nuestra profesión, tener nuestra familia. Así que, lógicamente, en ese sentido de pertenencia, uno hace lo propio por cuidar nuestro ecosistema, porque es que imagínense ustedes, tenemos tantas ciénagas, tanta riqueza natural, tanta riqueza realmente animal y vegetal, que lo menos que podemos hacer es eso. Así que les cuento a propósito del humedal El Castillo en el sector de Copas que el secretario de Medio Ambiente, como se había comprometido, determinó una comisión especial que esta mañana visitó la zona en compañía de la Policía Ambiental y también con funcionarios de la CAS y de Planeación Municipal. Lo cierto es que no llevaban todas las herramientas necesarias para determinar realmente qué tanto se ha intentado o se ha invadido ya hasta el momento el humedal El Castillo. Por lo tanto, el próximo martes, ambientalistas de Barrancabermeja, hay que estar muy pendientes, se reunirá una comisión interinstitucional que incluirá Procuraduría Provincial, que incluiría también a la CAS y a la Curaduría Urbana de Barrancabermeja para poder hacer un trabajo bien intenso, concienzudo, de determinar realmente la protección de este importante humedal El Castillo. Punto positivo entonces para quienes están ahí muy pendientes de este ecosistema y para el funcionario que realmente asumió el compromiso que determinó el día de anoche en nuestro programa Quinto Poder. De otra parte, también quiero comentarles que entramos en una importante campaña de promoción de lo que será el aniversario número 20 de Enlace Televisión, pues estos días celebramos los 19 años, pero ya empezamos una tarea muy interesante como quiera, que es uno de nuestros patrimonios en Barrancabermeja. El primer canal de la televisión de los porteños llegó hace 20 años a todos ustedes y con un lema muy interesante que era más cerca de ti. Se dice que eso es un lema de Caracol Televisión, pero no es cierto. Caracol tiene solo 15 años, mientras que Enlace Televisión ya estos días cumple el próximo año 20 años al aire. Así que yo soy Barrancabermeja, yo soy Enlace Televisión, es la campaña que estará inculcando en todos los ciudadanos ese sentido de pertenencia por lo nuestro, por nuestros personajes, por nuestros entornos, por nuestra televisión barranqueña. Estamos ahí en sintonía con Enlace Televisión. Nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Darío.